nos vamos al living, ya está Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, esperándonos. Gracias por haber venido, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? No, gracias a ustedes. Un tema muy importante porque acá se juegan los dólares que faltan, los dólares que se necesita para un crecimiento productivo. Antes de meternos en la charla, Darío, si te parece, vamos a compartir un informe que va a tratar de plantear de alguna manera, a partir de episodios recientes, cuáles son los dos modelos energéticos o de proyecto, de plan energético dentro de la confrontación de modelos de la Argentina. Implementaremos un proceso de modificación gradual del esquema de subsidios a la oferta de energía eléctrica y producción de gas natural con el objetivo principal de recuperar la calidad del servicio eléctrico y atraer la inversión. Por favor, entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. En el 2015 pagábamos 364.000 pesos, hoy pagamos 1.100.000. Ahí lo tenés marcado, sí. Ahí tenés las dos facturas. Impresionante. En 2 años, la política de reducción de subsidios a la energía había implicado una transferencia colosal de ingresos de los usuarios a las empresas. ¿En cuánto? 5 puntos del PBI. Aproximadamente él habló de 16.500 millones de dólares. La energía es clave. Es parte de lo que nos ha generado en distintos momentos de nuestra historia problemas de inestabilidad macroeconómica. El plan tiene una ambición muy grande. Tiene la ambición de que la Argentina produzca en exceso, exporte los excedentes, ingresen los dólares que hacen falta, en un momento donde a la Argentina esos dólares le hacen mucha falta. Llegó el anuncio de una inversión a la República Argentina muy importante que supera los 8.000 millones de dólares. ¿Para qué, Vero? Exactamente. Allí está, para la conclusión de hidrógeno verde en el sur del país, en la provincia de Río Negro. Se trata de la inversión internacional privada más importante para el país en lo que va del siglo, lo que permitiría generar por lo menos 15.000 puestos de trabajo directo y entre 40 y 50.000 empleos indirectos. Para los próximos años las plantas, depende cada uno de los proyectos, tenemos proyectos del orden de las 10.000 toneladas hasta 40.000. O sea, en los próximos años Salta se va a posicionar fácilmente como una productora de unas 200.000 toneladas, ¿no?, de carbonato de litio equivalente. Hoy el mundo está trabajando integralmente en transformar los vehículos que hoy son contaminantes por vehículos que sean cero contaminantes, vehículos eléctricos o diferentes fuentes de energía. Eso está ocurriendo en todo el mundo y Argentina, digamos, tiene que ser parte de esa tendencia. Muy bien, Darío. Charlamos con Lucila antes de empezar el programa y sabiendo que íbamos a tener tu presencia, el desafío de un sector tan estratégico, algo tan importante para el desarrollo de un país, tratar de hacerlo bien accesible para que la gente entienda, entre otras cosas, no sé si son dos, por ahí son más, ¿qué modelos están en disputa en la Argentina en términos energéticos? Sí, la verdad que el desafío es poder tener energía en calidad y cantidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. La reconstrucción de un país más federal, como nos plantea Alberto y Cristina, tiene ese objetivo. Y esa energía tiene que estar al alcance del ciudadano, también tiene que tener la posibilidad de que las industrias se puedan radicar donde se quieran radicar. No existe en nuestro programa y en nuestra política energética una intención de ir a un proceso energético que sea impagable para los argentinos. Digo, la salida de este país está con un poder adquisitivo que vaya creciendo, con un fortalecimiento del mercado interno, con que los vecinos y vecinas puedan consumir cada vez más bienes y servicios, y no, como pasó no hace mucho, que tenían que ahorrar para pagar el costo de la energía. Pero el país necesita energía, estamos con niveles muy positivos, hemos aumentado la producción de gas, veníamos de un proceso con declino y ahora no solamente no tenemos declino, sino que tenemos un aumento de producción. Eso producto de una decisión que ha tomado el presidente y la vicepresidenta ya por diciembre del año pasado, cuando estábamos ante esta circunstancia y lanzaron el plan GASAR, y esto dio excelentes resultados que nos plantea otro desafío, ¿no? Hemos topeado los gasoductos y por eso tenemos el desafío de ¿Qué significa topear un llenar el gasoducto, la capacidad del gasoducto está a pleno. Venir de un proceso con declino a no tener más lugar en el gasoducto para que pase el gas, para transportar exactamente, el gas. Para transportar el gas. Y entonces nos plantea un nuevo desafío que es
licitar, y ya el presidente nos ha instruido a comenzar este proceso para licitar el gasoducto Néstor Kirchner en su primera etapa. Esto le ha permitido a la Argentina un ahorro en divisas importante, el Plan Gasar, porque además de que es gas producido por trabajadores argentinos, con pymes argentinas sumándose a esa cadena de valor, con provincias que son las dueñas del recurso, administrando el recurso y recibiendo regalías por ello. Además de eso, es un gas mucho más barato que importar GNL en cantidad con los precios internacionales que se han ido a cualquier lugar. Me surgen varias preguntas. Sí. Me surgen varias preguntas. Primera que le hago y es muy breve porque es un sí o un no. Hoy Argentina consume todo el gas que produce o también tiene que importar. No, y la Argentina frenó el declino, pero sigue importando gas. Seguimos importando gas de Bolivia y seguimos trayendo GNL, que hoy está a un precio, bueno, de locura, porque cobran cualquier cosa por el GNL. Lo que logramos con este Plan Gasar es producir más gas propio y tener que importar menos, pero la Argentina sigue importando. Queremos seguir un proceso donde dejemos de importar definitivamente. Ahora, para eso necesitamos una obra de transporte, una obra de infraestructura como el gasoducto de Néstor Kirchner, que nos va a permitir inyectar en sus 2 etapas finalizadas unos 40 millones de metros cúbicos, y eso nos resolvería el problema de la importación. No deberíamos traer más los barcos, ni a Escobar ni a Bahía Blanca. ¿Y eso? No deberíamos más quemar combustible para generar electricidad, que es un esquema de transición energética donde también tenemos un mandato. ¿Y ese proyecto de encararlo. ¿De cuánto tiempo sería? ¿Qué plazo sería? Queremos licitar ahora a fin de año para poder estar en el invierno del 2023 inyectando ese gas. La primera etapa, ahí lograríamos inyectar unos 24 o 25 millones de metros cúbicos con la primera etapa del Néstor Kirchner, más unas obras anexas que necesitamos para colocar ese gas. Y en una segunda etapa ya llegar a los 40 millones, pero en el invierno del 2023 nosotros deberíamos estar inyectando aún más gas argentino y dejando de importar GNL. Ahora voy a las preguntas que por ahí me hacía yo en mi casa hoy antes de venir, que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de tarifas. Usted recién lo mencionaba, en la gestión anterior hubo aumentos impagables en muchos casos, clubes de barrio que tuvieron que cerrar sus puertas, pymes que no podían llegar a fin de mes, familias que no podían directamente tener el aire acondicionado prendido porque si no, no podían comprar comida. Se habla ahora de la segmentación, de la famosa segmentación. ¿Ya ocurre? ¿Cuándo va a empezar a hacerse? ¿Qué tenemos que hacer los usuarios? ¿Y de cuánto va a ser el aumento? Sí, primero déjame decirte que el Gobierno Nacional ha tomado una decisión muy importante. Si nosotros hubiésemos aplicado la RTI vigente del gobierno de Macri, hubiésemos tenido que aumentar en más de un 80% el gas y en un 100 y pico por ciento la electricidad, y sin embargo el presidente y la vicepresidenta tomaron la decisión de no aumentar más de un dígito. Por supuesto que estábamos en un esquema de pandemia, estamos saliendo de eso, pero entendíamos que lo primero que tiene que evolucionar antes que las tarifas es el bolsillo de los argentinos y la capacidad de consumir bienes y servicios, que no destines cada vez, como nos pasó en la gestión anterior, de tu dinero en términos porcentuales cada vez más, un porcentaje más alto a pagar los servicios, y eso iba en desmedro del resto de las cosas que vos podías consumir, generando una recesión en sí misma, además de todo el resto de los problemas. Y ahí hubo una decisión muy importante que se aplicó este año. Este año los aumentos no superaron el dígito, con lo cual entendíamos que la evolución más importante es la del salario, la de la capacidad de salario real, en términos reales. Y esto hay que decirlo para entender cuál fue la postura de este gobierno y la diferencia con lo que hacía un gobierno anterior. Dicho esto, luego hay etapas que van a mejorar aún más eso, que tiene que ver con un proceso de segmentación que es muy largo, que va a llevar mucho tiempo, pero que entendemos que el año que viene tenemos que empezar a dar los primeros pasos. Y en ese esquema... ¿Eso quiere decir que el año que viene ya va a haber aumentos? No, esto quiere decir que la utilización de los subsidios tiene que ser más eficiente y más inteligente. En forma fácil de explicar, hay que realmente subsidiar de manera más importante a aquel que no puede pagar el costo de la energía, y aquel que sí puede pagar el costo de la energía tendrá menos subsidios. ¿Cómo se va a hacer ese cálculo? Bueno, es todo un proceso y estamos generando las bases de datos, pero hay que tener en cuenta los ingresos, hay que tener en cuenta la georreferencia, hay que tener en cuenta el valor de las propiedades. ¿Y va a ser justo? Es muy importante. Y vos calculás que hoy el subsidio se aplica de manera plana. Subsidiamos lo mismo a alguien que vive en Puerto Madero o a alguien que vive en una villa, en una localidad o en un lugar muy vulnerable. Es de la misma manera. Eso no es tan justo. Entonces vas a ver un esquema de subsidio que sea más justo, más inteligente, más eficiente, donde realmente vamos a tener que ir con el subsidio a aquel que realmente la está pasando mal de una manera más importante. Pero aquel que no necesita, que en términos porcentuales no es
un valor importante dentro de sus ingresos, ese es el que va a tener que entender que no hace falta subsidiar. Bien. Flor está con información sobre tema tarifas. Flor. Así es, compartimos algunos datos. Primero vamos a hablar de lo que hablaba el secretario de Energía, el tema del ahorro de divisas. Y cuando hablamos de divisas hablamos de dólares que no hay muchos en el Banco Central y que hay que cuidarlos, y por eso se habla de una política energética relacionada al ahorro de dólares. Lo que vemos en pantalla es justamente cuánto se ahorró el Estado, o sea, todos, digamos, por el Plan Gas, que fue un incentivo a la producción de gas, 1.200 millones de dólares este año, son las proyecciones, y con este gasoducto que va a estar, digamos, todavía se tiene que licitar, se tiene que financiar, se tiene que construir, pero que podrías ahorrarte más de 2.500 millones de dólares de cara al 2023, lo cual es un montón. Seguimos con lo que tiene que ver con la segmentación, esta palabra que tanto empezamos a escuchar, y ahí mirá lo que son los datos del subsidio al sector energético, 850.000 millones de pesos, este es el acumulado hasta octubre, es decir que ya se ejecutó de lo que se presupuestaba para todo el año, ya casi estás en el 100%, es decir, se va a tener que ampliar el presupuesto en subsidios. Y para comparar, vos decís, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, es más que todo el gasto en remuneraciones, eso que pongo ahí, remuneraciones, los pagos que se hacen a todos los empleados públicos del país durante todo el año hasta octubre, los subsidios son mayores. Estos son datos también oficiales. Y por último, para hacer un comparativo de subsidios en el gasto público. Y ahí lo que podemos ver es que en el comparativo los subsidios este año crecieron en términos reales, 37,4%. También creció el gasto en capital, todo lo que tiene que ver con obra pública. Pero mirá ahí todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones, cayó en términos reales. Es decir, tenés una suba muy importante de los subsidios, y en este sentido lo que le quería consultar al secretario de Energía es por qué si Cristina allá casi hace una década llamó al renuncio del subsidio, a esto de la sintonía fina, se habló siempre de segmentar hace casi una década, ¿por qué es tan difícil? Es mi pregunta. Sí, la verdad que es un proceso que yo creo que tiene que llegar para quedarse durante muchos años, y a medida que tengamos más tecnología se tiene que ir perfeccionando. Ahora hay sectores más fáciles de detectar, que son los sectores de más altos ingresos, de muchísimos más altos ingresos, pero por ejemplo, no está creado en el Estado el núcleo familiar. En una misma casa puede vivir alguien que tiene muchos ingresos o puede vivir alguien que no trabaja y no tiene ingresos. Digamos. Todo esto es una conformación, poder acceder a esa información hay que resolver los instrumentos legales porque no se comparten las bases de datos y está bien que así sea. A nosotros tampoco nos interesa saber cuánto gana cada persona, cuál es el ingreso, cuál es el valor de su propiedad, pero sí entender si está en un esquema donde puede ir a afrontar el costo de la energía o no. Y también si me dejas ampliar en cuanto al Plan Gas AR, no es solo el ahorro de divisas, que es muy importante, parte de eso también es ahorro fiscal, que también es importante, pero eso también apalanca desarrollo económico en las regiones, genera puestos de trabajo. Solo con el Plan Gas se recuperaron 11.000 puestos de trabajo rápidamente, las pymes se van sumando a la cadena de valor, o sea, cada vez más cosas exigimos en los planes de inversiones, que cada vez más cosas se hagan en pesos en desmedro de lo que se importa en dólares. Todo eso también es importante en ese desarrollo. Además, el gas es el primer vehículo de la transición energética, aunque ya vamos a una transición a renovables. Yo vengo ahora de Azul, que estuvimos con Pablo González y Juan Cabandier recorriendo Los Teros, que es un parque eólico, 175 megas más de energía renovable. Digo, se está trabajando en ese proceso de transición energética, hay mucho para hacer, pero el primer vehículo, sin lugar a dudas, y la potencialidad que tiene la Argentina, eso solo por el Plan Gasar. Si hacemos el gasoducto va a ser mejor, y si exportamos, muchísimo mejor. Ahora vamos a hablar, Darío, de la transición hacia la energía renovable. A mí me interesa mucho saber si ahí hay un plan o efectivamente hay una puja entre las empresas y el Estado. Pero vamos a ir a un corte ahora. Cuando volvamos te vamos a preguntar, a pedir una opinión sobre lo que hoy dijo Aranguren, el ex ministro de Energía de Mauricio Macri. Tuvo una consideración, le preguntaron específicamente si tuviera otra vez el cargo, ¿qué haría? Pero todo esto lo vamos a compartir en un ratito nada más, y además lo va a responder el actual secretario de Energía, Darío Martínez, que está con nosotros.
Seguimos charlando, ahí está, seguimos charlando con Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación. Es un tema apasionante que me parece no vamos a terminar hoy de abarcar, porque después están las disputas, por supuesto, con el sector privado. ¿Quién conduce? ¿Conducen las empresas? ¿Conduce el Estado? O eventualmente cuando hay un cambio de gobierno, ¿por qué se frenan proyectos que parecen tan virtuosos? Bueno, vamos a ver qué entra dentro de lo que nos queda de Desiguales del día de hoy. Les decíamos, hoy habló el ex secretario de Energía, ministro, ¿no? Era ministro de Energía, Aranguren, y dijo lo siguiente, no lo sabe Darío Martínez porque recién viene de viaje, dijo: el gobierno de Mauricio Macri tenía una idea de no contarle las pálidas a la gente, de no abundar en eso, y él se arrepiente de no haber comunicado más. Comunicar, dijo Juan José Aranguren, y que ese fue el problema. ¿Qué reflexión te merece eso? La verdad que yo lo que te puedo decir, las cosas, nos sirvió de ejemplo las cosas que no tenemos que hacer, la política energética de ese momento. Y creo que comunicaban mucho. El problema no es comunicar, sino tomar decisiones y hacer. Nosotros recibimos, nos tocó en este esquema una matriz energética en algunos casos complicados. Recién hablábamos de Clean on Gas, petróleo también. Obras de infraestructuras que nos hicieron durante los 4 años de Macri, nos hicieron líneas y se abusó de las líneas que venía haciendo Cristina en su momento, que traía, como decir, el caballo delante del carro. Entonces había un plan de ejecución de líneas. Pero perdón que lo pongan estos términos, Darío. Vos decís, el problema no era la comunicación, era la política durante el macrismo. Durante el macrismo mandaban las empresas y se llevaron toda la que quisieron, y acá gobierna el Estado y conduce el Estado. Perdón si es muy simplista, pero ¿va un poco por ahí? Bueno, los ministros, muchos de los ministros del gobierno de Macri venían de las empresas y eran los que tomaban las decisiones en ese sentido, pero no fue solo en la política energética, fue parte y un sello distintivo de esa gestión. ¿Y hoy con las empresas cómo trabajan? No, y bueno, hay una tensión permanente, pero aunque vos no lo creas, a muchas empresas les fue mucho mejor con la gestión de Cristina en cuanto a poner a producir el país. El problema es que en la gestión de Macri querían ganar más haciendo menos o produciendo menos, y eso es un gran problema. La salida de la Argentina es con mayor producción de todo sentido, y le va bien al empresariado cuando la Argentina crece y produce más. Eso no tengas duda. El problema acá era que querían ganar más produciendo menos. Claro. Martínez, ¿qué va a pasar con las naftas? Ahora se pospuso el aumento, pero bueno, uno cuando va a cargar piensa, bueno, ¿cuándo va a subir esto? Y está bastante alto. Sí, esto recién hablábamos también, digo, lo primero que tiene que evolucionar es el bolsillo y la capacidad de adquirir bienes y servicios, y no escapa esto a los combustibles, si bien es algo que define el sector privado. Nosotros hay una tensión permanente para que eso no se dispare. Nosotros acabamos de iniciar el decreto que lo acaba de firmar el presidente para seguir manteniendo congelado el ICL y que esto no implique ante hasta marzo, ¿no?, un incremento. Eso se revisa a nivel trimestral, pero lo que estamos buscando es acoplarlo con la nueva ley de promoción de inversión de hidrocarburos, donde hay un capítulo de cómo se define el ICL y que ya quede definido en la ley y que sea un porcentaje del valor del combustible y no este esquema que estás mirando permanentemente y estás aumentando. Eso es parte entonces de una de las leyes que se entiende, se quieren sacar. Proyecto de ley. Proyecto de ley aún. Ley de hidrocarburos, mal dicho, bueno, ¿no? Claro, ley de promoción de inversiones en hidrocarburos. Nos están echando, va a ser por sí o por no. De ley de hidrocarburos se espera un poco más. El tiempo del Poder Legislativo, vengo de ahí, así que quiero ser respetuoso con eso. Bueno, ¿y va a haber cortes en el verano con altas temperaturas? Mirá, nosotros trabajamos todos los días para que no. El verano pasado no hubo cortes y vamos a seguir trabajando de esa manera, pero la verdad es que hubieron muy pocas inversiones en la última gestión y eso, bueno, nos hace redoblar el esfuerzo. Gracias, Darío, por haber venido. Tenemos que seguirla, esta me encanta. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Que tengan una buena noche de miércoles. Chau, chau.